Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga grandemente. Es una gran bendición una vez más conectarnos. Es una gran bendición volver a estar aquí en la plataforma compartiendo la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Espero que estén pasando una bonita tarde, que estén pasando un bonito día, una excelente semana que ya está concluyendo, y es una gran bendición porque por la misericordia y gracia de nuestro Dios, pues hasta aquí hemos llegado, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él nunca nos ha dejado, Él siempre ha estado con nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Pues el aliento que nosotros respiramos pues es el que Él nos da la oportunidad de poder seguir disfrutando y poder continuar avanzando en esto que llamamos vida, que es parte de lo que el Señor Jesús nos ha venido a dar, que es vida y vida abundante. Pero tenemos que nosotros buscarle, creer en Él, seguirle y confiar en Él, con fe, con mucha fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y pues es una de las maneras en que nosotros podemos agradar a nuestro Dios, es confiando en Él, creyendo en el Señor Jesús, siguiéndolo y pues haciendo lo que nosotros debemos de hacer, que es lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, nos indica, nos redarguye y pues nos da la oportunidad de continuar en esto. Dios los bendiga grandemente. Les da la bienvenida a su hermano, su amigo Eric Santos Hernández a una emisión más de Una Palabra para tu Vida en estas plataformas, en el Canal 8, en la televisión, que es una gran bendición que podamos seguir, que podamos continuar con esta gran bendición de compartir la palabra de nuestro Dios. Y yo sé que el tema de hoy va a ser de mucha bendición para todos, porque es un tema que nos libera, es un tema que nos ayuda a continuar, que nos ayuda a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, porque Dios nos bendice, pero muchas veces nosotros no las vemos porque nuestra mirada está puesta en otro lado. Así que hoy vamos a ver en la palabra de nuestro Dios el tema que le hemos puesto por título: hoy sigue adelante hasta la meta. Hoy vamos a ver esto porque hay cosas que nos estorban, y una de las cosas que nos estorban es estar anclado al pasado. Así que conforme a la palabra de nuestro Dios vamos a ver este tema, este bonito tema que va a ser de mucha bendición en esta tarde. Y pues antes de todo, pues siempre damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que por su gracia, por su misericordia nos permite estar una vez más aquí conectados, una vez más poder recibir de sus ricas y abundantes bendiciones en esta tarde, ¿verdad? Y pues damos gracias a nuestro Señor Jesús, porque Él dice en su palabra que sin Él no podemos hacer nada, y que por Él nosotros estamos aquí. Así que a Él damos toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración y toda la gratitud de nuestro corazón a Él y solo a Él. Y pues también mandamos saludos a nuestros amigos y hermanos del Canal 8, que Dios los bendiga grandemente, que siempre pues nos ayudan a podernos conectar, a poder hacer las transmisiones y podernos conectar a la televisión. Y Dios los bendiga grandemente, que el Señor Jesús cumpla el propósito en cada uno de ellos, y pues que los ayude a cumplir el anhelo de su corazón conforme a la voluntad de Dios, porque dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a veces nosotros no queremos eso, pero su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre será perfecta, porque Él es perfecto y solamente Él tiene planes de bien y no de mal con nosotros. Así que Dios los bendiga grandemente. También mandamos saludos a nuestro patrocinador, el pastor Agustín Guerrero, que Dios los bendiga grandemente, que es el patrocinador de esta hora, que es el patrocinador de toda la barra cristiana Pan de Vida en el Canal 8, también en la radio. Que Dios lo bendiga grandemente a él, a toda su familia, a la iglesia, pero también a todas las personas que trabajan en panaderías y pastelerías Pan de Vida en Comalcalco, en Cunduacán o en Los Olivos. Es una gran bendición siempre que los podemos saludar, y pues también mandarle muchos saludos y muchas bendiciones de parte de Una Palabra para tu Vida a cada uno de ellos. Y pues nosotros siempre les decimos que
Si ustedes quieren consumir pan, más en estos días que está fresco, ¿verdad? Que hay un poco de frío, pues los invitamos a que consuman panes en panaderías Pan de Vida, porque todos los insumos son de primera calidad, todas las preparaciones son de primera calidad, pero pues también de los motivos más grandes es que nos apoyan a seguir compartiendo el Evangelio. Vemos que en estos tiempos ya se están viendo que la persecución en contra del Evangelio está creciendo y pues lo que debemos de hacer nosotros es tratar de hacer más por predicar el Evangelio, por predicar la palabra de nuestro Dios por diferentes medios. Lo podemos hacer, como dice una canción por ahí, face to face, que es cara a cara, o sea, uno a uno, o pues también en las redes sociales, o por medio de compartiendo textos, o por medio de compartiendo canciones, alabanzas, por medio también de invitar a las personas a las iglesias, a las campañas, a las congregaciones. O sea, hay muchas maneras. Y pues si nosotros disponemos nuestro corazón a que el Evangelio llegue a muchas personas, Dios nos va a dar la oportunidad de poderlo hacer, la manera de poderlo hacer. Dios obra de muchas maneras. Dios no está encapsulado en una sola manera, sino que Dios obra de muchas maneras. Y si nosotros estamos dispuestos a ser usados por Dios, Dios nos usa. Así que ayúdenos a compartir el Evangelio, ayúdenos a compartir estas transmisiones también, que de esa manera nos apoyan también a seguir compartiendo el Evangelio. Y pues también los seguimos invitando a que consumas panes en panaderías y pastelerías Pan de Vida. No lo hacemos nada más por promocionar una empresa, sino que nosotros pues promocionamos esta empresa para seguir compartiendo el Evangelio por medio de tantos proyectos que se han dado, que es la radio, la televisión, los conciertos en los parques, volanteos, perifoneos, campañas. Hay muchas maneras en las cuales panaderías y pastelerías han invertido, han patrocinado para que el Evangelio siga creciendo, y pues de esa manera nos apoyan a seguir compartiendo el Evangelio. Y pues en esta bonita tarde, antes de seguir con el tema, antes de entrar al tema, antes de saludar a las personas que vayan comentando ahí en Facebook, vamos a pasar el corte comercial y en un momento regresar. No te desconectes, no le cambies de canal. Hoy vamos a tocar un tema de mucha bendición. Quédate hasta el final, que yo sé que el Señor Jesús te va a bendecir, así como ha bendecido mi vida al momento de buscar este tema, de recordar este tema, que sé que va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga grandemente y en un momento regresamos. Continuamos. Dios los bendiga grandemente a todos los que van llegando, a todos los que van sintonizando el canal 8. Dios los bendiga, es una gran bendición tenerlos aquí. Hoy vamos a tocar un tema de mucha bendición en esta bonita tarde, y sé que les va a bendecir. Le hemos puesto por título: sigue adelante hasta la meta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos estorban, pero hay una de las cosas que siempre nos mantiene anclados, y muchas veces quizás las estamos ignorando, que es estar anclado al pasado. Así que hoy vamos a tocar este tema de mucha bendición en esta bonita tarde. Y pues antes de continuar, vamos a mandar saludos. Por ahorita pues nada más me aparece conectada mi mamá, que está en su trabajo. Que Dios la bendiga grandemente ahí en su trabajo, que siempre se conecta y siempre nos ayuda a compartir. Y también mandamos saludos a nuestra hermana Lilia, que allá está en Villaldama y también me aparece conectada, que Dios la bendiga grandemente. Es una gran bendición también tenerla ahí conectada. Y a todas las personas que nos están sintonizando en el canal, también Dios los bendiga grandemente. Si tú quieres enviar un mensaje, un saludo, o decirnos desde dónde nos estás sintonizando, puedes hacerlo en el 933-170-2164. Repito, 933-170-2164. Ahí puedes enviarnos un mensaje y pues estaremos ahí atentos y leyendo el mensaje, saludo o cualquier petición. También si tienes una petición de oración, sabemos que dice la palabra que si nosotros estamos pasando alguna situación complicada, una enfermedad, pidámosle a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros, y dice la palabra que por la oración será sanada la persona, o pues Dios va a obrar en la manera en que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así que los invitamos a que créanle al Señor Jesús, y Él va a obrar en su vida grandemente. Y pues también mandamos saludos a mi hermano Nelson, que siempre le mandamos saludos, que es el que
me ayuda a conectar las cosas acá, la computadora, el celular que usamos como cámara, las lámparas, las luces y pues también el micrófono, pues también siempre nos ayuda a conectarnos. Dios lo bendiga grandemente. Y pues en esta bonita tarde vamos a entrar al tema de hoy que le hemos puesto por título: sigue adelante hasta la meta. Porque repito, hay cosas que nos estorban, cosas que el Señor quiere que nosotros dejemos atrás. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros dejemos atrás es el pasado. Quiere que nosotros seamos libres de eso, porque pues nosotros muchas veces estar anclado en el pasado nos quita la mirada de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y muchas veces también de hacia dónde Dios nos quiere llevar. Así que en la palabra de nuestro Dios vamos a leer en este día, en esta tarde, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62, que dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Repito, Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esto es una palabra que debemos nosotros reflexionar. Dice la palabra, nadie que pone la mano en el arado. ¿Qué es el arado? Es la vida cristiana, la vida en el Evangelio, la vida confiando en Dios, la vida creyendo en el Señor Jesús. Dice, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Dice la palabra de nuestro Dios aquí que hay cosas que nosotros debemos dejar atrás. Hay cosas que nosotros debemos desanclarnos de ellas porque nos pueden estorbar para recibir lo que Dios tiene para nosotros delante de nosotros. Y no solamente delante de nosotros, sino que en nuestro presente quiere darnos cosas muy importantes como el reino de los cielos. El Señor Jesús, en la oración que le enseñó a los discípulos, cuando los discípulos le enseñaron, Señor, los discípulos le pidieron que les enseñara, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga hacia nosotros tu reino. Entonces, quiere decir el Señor Jesús que el reino de Dios puede venir a nosotros en nuestro presente, pero necesitamos nosotros creerlo. Y necesitamos nosotros desanclarnos de las cosas que nos pueden estar estorbando para recibir eso. Así que en la palabra de nuestro Dios hoy estamos aprendiendo que hay cosas que nosotros debemos dejar atrás. Hay situaciones que nosotros debemos dejar atrás. Hay relaciones que nosotros debemos dejar atrás. Hay a veces enojo, a veces también resentimiento, odio. A veces nosotros guardamos sentimientos por cosas que nos hicieron en el pasado. Y todas esas cosas nos mantienen anclados al pasado y no nos dejan disfrutar el presente, ni mucho menos avanzar hacia adelante, hacia el futuro que Dios quiere darnos. Dice la palabra que Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos la esperanza y el futuro que nosotros esperamos en Él, que Él nos ha prometido. Pero nosotros muchas veces, por estar anclado en el pasado, no estamos caminando hacia donde Él nos quiere llevar. Y por eso nosotros en la palabra de nuestro Dios hoy vamos a seguir aprendiendo que nosotros debemos dejar de lado lo que ha pasado o lo que sucedió en el pasado, para no repetir la palabra pasado, lo que sucedió en el pasado, y así nosotros poder ser libres para disfrutar el presente, pero también para ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y algo muy importante, para que nosotros seamos aptos para el reino de Dios. Porque eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, preparándonos. Dice la palabra que la buena obra que Él empezó no la va a abandonar, sino que la va perfeccionando hasta el día del Señor Jesús. Y el día que el Señor Jesús venga, va a venir a buscar a personas que estén aptas para el reino de Dios. No a personas que nada más digan creer en Él, sino a personas que sean aptas, personas que hayan dejado atrás, que hayan desanclado su vida de lo que les está estorbando para ser aptos para el reino de Dios.
Y vamos a aprender en una historia que está en el libro de Génesis, la historia de José. Vamos a leer estos versículos que están en Génesis 41 del 50 al 52. Vamos a leer estos versículos. Ahorita se los pongo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer del 50 al 51, al 52, perdón. Dice, antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos versículos nos enseñan ya casi el final de la historia de José, casi lo que ya estaba recibiendo. Pero antes de eso, nosotros tenemos que entender que hubo un proceso en el cual José pasó para llegar a eso. Un pasado que José dejó atrás. Vamos nosotros a recordar que José, cuando era un niño, tuvo sueños. Sueños en los cuales Dios le reveló lo que él iba a hacer en el futuro, lo que él iba a pasar. Ahora nosotros tenemos algo más eficaz que muchos sueños, que es la palabra de nuestro Dios, la que nos dice qué es lo que somos en Dios. En Dios somos hijos, preparados para las buenas obras, preparados para ser aptos para el reino de Dios, que Dios quiere sernos nuevas criaturas, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere que nosotros seamos preparados para ser aptos para heredar el reino de Dios juntamente con Cristo. Pero muchas veces nosotros, por estar anclados en las cosas del pasado, muchas veces nosotros no estamos siendo personas que estemos caminando hacia adelante, hacia esa meta a la cual quiere Él que nosotros lleguemos. La palabra de nuestro Dios nos enseña la historia de José. José, repito, cuando era un niño soñó 2 sueños. Dice la palabra que el primer sueño fue que él soñó que estaba con sus hermanos juntando manojos de trigo. Y dice que habían 11 manojos de trigo. Y dice la palabra que los demás manojos de trigo se inclinaban hacia él. Y dice la palabra que José se lo contó a sus hermanos, y sus hermanos se burlaron de él. Sus hermanos le dijeron, ¿acaso tú vas a ser nuestro rey? ¿Acaso tú eres mejor que nosotros para que nos digas estas cosas? Pero ellos, como eran personas que no creían verdaderamente en el Señor, que no creían en Dios, pues no tenían el discernimiento para saber que esas cosas venían de parte de Dios. Muchas de las cosas que nosotros leemos en la Biblia no las creemos. Muchas veces las cosas que están en la Biblia nosotros las tomamos por fantasía, por cosas que sí pasaron en el pasado, pero que nosotros no podemos verla en este tiempo. Y no es así. Dice la palabra que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy, y seguirá siendo el mismo por siempre. Y dice la palabra que José tuvo un segundo sueño, en el cual vio que el sol, la luna y los 11 planetas se inclinaban hacia él, que era una estrella que estaba en el centro. Y se la contó a él y a sus padres. Dice la palabra de nuestro Dios que su padre le dijo, ¿acaso tu madre y yo te serviremos? Él en el momento le reprendió, pero dice la palabra que después Jacob empezó a reflexionar qué era lo que Dios le había revelado en sus sueños o por qué José había soñado esto. ¿Por qué? Porque es muy distinto a alguien que está sabiendo de que Dios habla de muchas maneras. A la primera quizás pues dudas o dices, no, pues esto no. Pero después tú empiezas a reflexionar y empiezas a pensar. Y sí, Dios muchas veces te da la revelación de lo que tú soñaste, pero a veces no, a veces tienes que esperar. Y dice la palabra de nuestro Dios que José pues era el hijo más querido de su padre y sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos le tenían tanta envidia que dice la palabra que en una ocasión los hermanos lo tomaron y lo vendieron como esclavo.
Eso es algo que muchas veces nos pasa a todos. Hay situaciones en las cuales en el pasado pues otras personas hicieron en contra de nosotros, o situaciones que nos marcaron, y pues esas situaciones pues nos van muchas veces llenando a veces de rencor, de ira, de enojo, pues esas cosas nos pueden estar estorbando. Y dice la palabra de nuestro Dios que José fue vendido como esclavo a unos comerciantes de esclavos que iban pasando por ahí, y que llevaron a José a Egipto, y que en Egipto lo vendieron. Pero la palabra de nuestro Dios nos enseña, o nosotros reflexionando en la palabra, vemos de que José sí fue vendido como esclavo, pero no fue vendido a cualquiera como esclavo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, a pesar de que estaba pasando una situación complicada, a pesar de que una acción malvada de sus hermanos lo había llevado a la situación en la que estaba, la gracia de Dios permanecía en José, porque José creía en Dios. Dice la palabra que cuando los comerciantes de esclavos lo vendieron, lo compró el comandante del ejército de Egipto, alguien que tenía poder en Egipto, alguien que tenía una posición alta. José no iba a cualquier lugar, sino iba a la casa de un funcionario muy, muy poderoso en Egipto. Y dice la palabra de nuestro Dios que ahí José era prosperado, porque Jehová, porque Dios, porque el Señor estaba con él, porque la gracia de Dios estaba con él. Pero ¿por qué la gracia de Dios estaba con él? Porque José creía en el Señor. ¿Y cómo sabemos nosotros que José creía en el Señor? Por una parte de esa historia que nos cuenta que José era hermoso, era de hermoso semblante, era alguien que llamaba la atención, y llamó la atención de la esposa de este varón, la esposa de su amo. Dice que la esposa de su amo lo acosaba, le decía que se acostara con él, que la tomara por mujer. Y dice la palabra de nuestro Dios que José le dijo, no, no, porque no pecaré en contra de mi Señor y en contra de mi Dios, porque esto no es agradable para Dios. Ahí es donde nosotros sabemos que José seguía confiando en Dios, que a pesar de lo que José estaba pasando, él seguía confiando en Dios. Él seguía poniendo su mirada en Dios. Él ya había empezado a soltar lo que le había pasado en el pasado, lo que le había sucedido en el pasado. Entonces vemos ahí que José ya era una persona que había soltado su pasado. Estaba pasando una situación complicada. Era esclavo. Y sí, era esclavo en una casa de un hombre rico, pero terminaba siendo esclavo, no tenía libertad. Tenía un amo al cual le tenía que pasar cuentas. Y muchas veces nosotros estamos pasando situaciones complicadas, una enfermedad, una ocasión de problemas económicos, y muchas veces nosotros no estamos viendo el favor de Dios, aún estando en esa situación, porque nosotros estamos anclados en el pasado. Estamos nosotros recordando que por esto nos pasó, que por esto hicimos esto, que nos hicieron esto, y estamos nosotros guardando rencor en nuestro corazón. Dice la palabra de nuestro Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vemos de que José guardaba su corazón. ¿Cómo? Creyendo en el Señor, sabiendo de que él tenía la potestad de cuidar de él en donde quiera que él estuviera. José tenía su mirada en las promesas de Dios. Quizás no entendía el sueño de Dios, quizás no entendía las revelaciones que Dios le había dado, pero algo que José entendía es que si él seguía creyendo en Dios, Dios iba a estar con él. Y él lo veía, porque la palabra de nuestro Dios dice que José era prosperado en todas las cosas que hacía. Y dice la palabra que fue tanto la gracia del Señor que su amo lo puso sobre todas las cosas, sobre toda su casa. Su amo no se preocupaba por nada, nada más que por comer, dice la palabra. ¿Por qué? Porque José era el administrador de su casa. Aunque era esclavo, José era el administrador de alguien importante dentro de Egipto. Pero era por la gracia de Dios, porque José veía en Dios la oportunidad de ver sus bendiciones aún siendo esclavo.
Y dice la palabra de nuestro Dios que cuando esta mujer lo acosó, José la rechazó. Y dice que la mujer lo quiso convencer, lo tomó de sus vestidos, pero José, al ver que era ya una tentación que podía ser o que era peligrosa para él, dice que salió huyendo de ahí, dejándole la ropa en las manos de la mujer, porque la mujer lo tenía agarrado, lo quería obligar, pero José fue liberado. Dice fue libre por su convicción de confiar en Dios. Y dice la palabra que esta mujer lo acusó de haber querido sobrepasarse con ella, de haber querido hacer cosas obligada por José. Y dice la palabra que su amo lo mandó a la cárcel. Cuando tú hacías algo de eso y eras esclavo, lo que hacían es que pagabas con tu vida. Pero el amo conocía a José, conocía quién era José y también conocía quién era su mujer. Entonces este amo, al quizás no querer pasar vergüenza por poner primero a un esclavo que a su mujer, pues mandó a José a la cárcel. Y dice la palabra que en la cárcel José también fue prosperado. José fue puesto como administrador de la cárcel. Vemos que sí estaba en una casa de un rico y pasó a algo más bajo, a una cárcel, a ser encarcelado siendo inocente, sin haber cometido un error, sin haber cometido un delito. Estaba ahí. Y a veces nosotros así pasamos. Estamos en una situación y Dios permite que nosotros pasemos otra situación sobre la situación que nosotros estamos pasando. Pero ahí es donde nosotros debemos de seguir confiando en nuestro Dios. Porque José seguía confiando en Dios. Porque el favor de Dios no se apartaba de él. Seguía confiando en Dios y dice la palabra que José era prosperado en todas las cosas que hacía y fue puesto como administrador de la cárcel. ¿Cómo un carcelero va a ser administrador de la cárcel? Solamente por la gracia de Dios, solamente por el temor a Dios, solamente por su honestidad, por su fe. Aunque los demás no creían en el Dios de José, José creía en el Dios verdadero. Aunque los demás no crean en tu Dios, no crean en el Señor Jesús, tú sigue creyendo en el Señor Jesús, que el favor del Señor no se va a apartar de ti jamás. Él siempre te va a ayudar. Aunque estés enfermo, Él no te va a dejar sin comer. Aunque estés pasando situaciones complicadas, Él no te va a dejar sin vestido. Él no te va a dejar sin hogar. Y aunque pases esas cosas, Él sigue estando ahí porque Él lo prometió. Estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que confiar en nuestro Dios, temer a Él y dejar las cosas en el pasado. ¿Por qué? Porque José quizás ya había dejado lo que sus hermanos le habían hecho. Ya había dejado lo que esta mujer le había hecho para acusarlo de un delito que no cometió, que lo mandó a la cárcel. Él no se estancó en decir, en reprocharle a Dios, ¿por qué permitiste que mis hermanos me vendieran? ¿Por qué permitiste que esta mujer me acusara? ¿Por qué? No, él siguió confiando en Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que estando dentro de la cárcel, José tuvo una oportunidad de darse a conocer, o Dios le dio la oportunidad de que José fuera conocido como un siervo de Dios. ¿Y cuál fue la manera en que el faraón mandó a encarcelar a su panadero y a su copero? Y dice que estas dos personas estuvieron ahí. Y José fue puesto para cuidar de ellos. Imagínense, funcionarios del faraón, funcionarios del rey, fueron puestos a cuidado de un carcelero que era esclavo, que había sido acusado por un delito que no cometió. Eso es el favor de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que estas dos personas tuvieron sueños. Y estaban perturbados por qué significaban estos sueños. Entonces José les preguntó, ¿por qué están perturbados? Y ellos le dijeron, es que tuvimos sueños, pero no sabemos qué significan. Y José les dijo, cuéntenme sus sueños, que el Dios al que yo le creo, al que yo le sirvo, les revelará el sueño que ustedes han tenido. Y le contaron el sueño cada uno. Y José les dijo a uno, al panadero le dijo, tú serás, no, al primero al copero, le dijo, tú serás restituido a tu puesto a los 3 días. Y al ver el panadero que José le había dicho
una interpretación buena, pues también le contó el sueño. Y José le dijo, no, pues a ti te tengo la mala noticia, que tú serás colgado. A los 3 días también. Y así sucedió. Y entonces José le dijo al copero, no te olvides de mí cuando hayas vuelto a estar al lado del faraón, sirviéndole su copa de vino, acuérdate de mí. Pero dice la palabra que éste se olvidó de José. Y pasaron 2 años. Pero ¿quién no se olvida de nosotros? Dios. Se pueden olvidar las personas de nosotros, pero Dios no se olvida de nosotros. Y nosotros debemos olvidarnos de que muchas veces quizás nos dejaron solos, que muchas veces quizás no quisieron ayudarnos, que muchas veces quizás nos hicieron un mal, nos quisieron algo que nos dañó, que nos hizo una herida. Debemos de olvidarnos de eso y poner nuestra confianza en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque así José, no vemos que José, dice la palabra, no dice que José se vivía reprochando, o José le vivía reprochando a Dios que a pesar de que le había dado la interpretación de los sueños, ¿por qué se habían olvidado los demás de ellos? No, José seguía creyendo en Dios, y José estaba puesto como administrador de la cárcel. Dice la palabra que el jefe de la cárcel no se preocupaba por nada, porque había puesto a José como administrador. Dice la palabra que pasaron 2 años. 2 años desde la interpretación de los sueños de estos varones en la cárcel, hasta que un día, una noche el faraón soñó. El faraón tuvo sueños en los cuales también lo perturbaron. Y él de muchas maneras buscó que sus sabios, que los hechiceros, los adivinos trataran de interpretar sus sueños. Y nadie lo pudo interpretar. Dice la palabra que llegó hasta el grado de decir el faraón que iba a matar a todos si no le interpretaban el sueño. ¿Y quién escuchó? ¿Quién recordó? El copero, el que estaba ahí al lado. Le dijo, Señor, permíteme hablar. Y el faraón le dijo, habla. Cuando yo estaba en la cárcel, digo, yo soñé así, así, así. Y ahí un joven, esclavo, me dijo, cuéntame tu sueño, que mi Dios te va a revelar el sueño. Y él me dijo que a los 3 días usted me iba a restituir mi puesto. Y lo mismo sucedió con el panadero, al cual usted también lo encarceló. Él soñó y el muchacho le dijo, a los 3 días tú serás colgado. Y así usted lo hizo. Este joven creo que tiene la sabiduría de interpretar sus sueños. Y el faraón mandó a llamar a José, a un esclavo encarcelado por un delito grave, que claro, él no cometió. Ahí lo tenían encarcelado. Pero el favor de Dios permitió que José llegara hasta la presencia del faraón a interpretar su sueño. Y José le interpreta su sueño y le dice los de 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y le dijo, faraón, te recomiendo de que pongas a un hombre sabio, que sea administrador sobre los granos. Y le dio la idea de guardar durante los 7 años de abundancia para poder tener para los 7 años de escasez. Y dice la palabra de nuestro Dios que el faraón le dijo, ¿y quién más será más sabio que tú? Que tú que eres el que tiene el favor del Dios que interpreta los sueños. Así, nada más, él creía que era un Dios que interpretaba sueños. Pero José creía en el Dios verdadero, en el Dios creador, en el Dios que nos da la vida, en el Dios que a pesar de la situación en la que estemos, Él nunca nos abandona si seguimos creyendo en Él. Dice la palabra de nuestro Dios que José fue puesto como gobernador sobre Egipto. Y quiero que leamos este versículo que está en Génesis capítulo 41, versículo 46, que está antes de los versículos que leímos, que dice la palabra de nuestro Señor. Dice, José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí vemos de que José
había pasado muchos años, desde que soñó sus sueños. Dice la palabra que cuando soñó tenía 16 años. Cuando lo vendieron sus hermanos alrededor de 17, 18 años más o menos, empezó su proceso de esclavitud. Pasaron alrededor de 12, 13 años hasta el momento en el que él fue puesto como gobernador. 13 años de procesos, 13 años de ser esclavo, o más bien 10, 11 años de ser esclavo y 2 años o 3 años alrededor de ser encarcelado. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos? ¿Pero por qué? Porque no estamos libres, sino que estamos anclados a nuestro pasado. ¿Cuántas cosas le fueron sucediendo a José? Y él no se ancló a lo que le había sucedido, sino que puso su mirada en Dios. Y Dios lo prosperaba a pesar de la situación en la que estaba. El favor de Dios no se apartaba de él. Y dice que hasta los 30 años José fue liberado de toda esa esclavitud. Fue puesto como gobernador sobre Egipto, sobre el país más poderoso de la tierra en ese momento. Fue el segundo, porque le dijo Faraón, solamente yo estaré sobre ti. Todos los demás se inclinarán ante ti y harán todo lo que tú digas. Hasta el que había sido su amo estaba por debajo de él. Pero no es la mirada que nosotros debemos de tener, de estar nosotros por encima de los demás, sino que nosotros pongamos nuestra mirada en que Dios siempre tiene su favor sobre las personas que creen en Él, que no se anclan a su pasado, sino que en su presente abandonan el pasado y ponen su mirada en Dios, en lo que Él está haciendo y en lo que Él quiere hacer. Aunque muchas veces nosotros quizás no sepamos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida o qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pongamos nuestra fe en Él, porque los planes que Él tiene son de bien y no de mal. Sus hermanos, los esclavistas, esta mujer que lo acusó, todos los demás habían actuado de una manera para un mal para José. Pero Dios usó eso para transformar a José y ponerlo como un salvador para su pueblo. No solo para él, sino para muchos, dice la palabra de nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos nuevamente, regresamos a los versículos que leíamos del capítulo 41, el versículo 50 al 52, que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a Senac, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Dice, al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Dios, ¿por qué? Porque José había puesto su mirada en Dios. Dios te va a liberar. Dios te puede liberar. El Señor Jesús dice, si conocieras la verdad os haría libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay que creer en Él. Hay que poner nuestra fe en Él. No en lo que estamos pasando, no en lo que nos pasó anteriormente, sino en lo que Él es, en lo que Él nos promete. Por eso José dice, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento. Le dio un hijo. Lo puso en un lugar de honra como gobernador. Dice, y toda la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que mis hermanos me hicieron. Todo lo que sufrí de envidias, de agravios por mis hermanos, todo lo he olvidado. Y eso lo dejé en el pasado. Y dice la palabra de nuestro Dios que al segundo hijo que le nació le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha fructificado en la tierra de mi aflicción. ¿Acaso Dios no estuvo desde que estaba esclavizado? Dice la palabra que hasta desde que sus hermanos lo metieron a la cisterna, sus hermanos lo querían matar, pero uno de sus hermanos le dijo, no lo matemos, sino vendámoslo como esclavo.
No es lo que Dios quiere que hacer en nosotros, hacernos un mal, pero Él pone favor en nosotros ante los ojos de los demás. Vemos de que Dios lo prosperó en la administración de la casa del general. Dios lo prosperó haciéndolo administrador en la casa, en la cárcel. Dios lo prosperó delante del faraón. Pero hay que soltar, porque eso nos puede estar estorbando. Y pues antes de seguir con el tema, quiero mandar el corte comercial y en un momento regresar. No se desconecten, no le cambien de canal. En un momento regresamos con esto que es una palabra para tu vida y terminar el tema que creo que está siendo de mucha bendición para todos. En un momento continuamos. Continuamos. Dios los bendiga grandemente a todos los que nos siguen sintonizando en esta tarde. Y pues vamos a seguir con la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer este versículo que está en Eclesiastés 3:15, que dice la palabra de nuestro Señor de esta manera. Dice, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Leemos nuevamente este versículo que dice, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Este versículo nos enseña que las cosas que ya pasaron, ya fueron. Ya dejémosla. Pero tenemos que poner nuestra mirada en algo, en que Dios restaura lo que pasó. Lo que ya fue, ya pasó, ya no lo puedes cambiar. Y lo que ha de ser, pues ya tampoco lo puedes cambiar. Pero Dios restaura lo que pasó. Dios puede hacer cosas nuevas. Vemos cómo la historia de José nos cuenta de una historia de redención, de salvación, de favor, de restitución, porque Dios lo hace. El Señor Jesús dice en su palabra que Él ha venido a deshacer las obras del maligno y a darnos vida y vida en abundancia. A deshacer las obras del maligno y a darnos vida y vida en abundancia. Quizás no nos ponga como reyes, pero nada nos va a faltar. No nos haga millonarios, porque a lo mejor hacernos millonarios puede ser un mal para nosotros. Y Dios no quiere mal, quiere un bien. Pero Dios siempre estará con nosotros. Dios nunca nos abandonará. Y quiero que leamos otro versículo que está en Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Versículo 18 y 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Olvídalas, deséchalas. Dile a Dios que te ayude a olvidarlas, porque Dios lo hace. José dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento, todas mis aflicciones. Y en la tierra de mi aflicción, Él me ha hecho fructificar. Porque dice la palabra, he aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz. Aunque nosotros no lo veamos, Él está obrando. Y pronto saldrá a la luz. No lo conoceréis. Porque eso podemos nosotros estar. Por estar anclado al pasado, podemos estarnos perdiendo de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él quiere obrar en tu vida. Aunque parezca que tienes ya una vida infértil, no es así. Dios puede hacer fértil, puede ser abundante tu vida, pero necesitas creer en Él. ¿Y cómo es creer en Él? Olvidarte del pasado, dejarlo atrás, poner tu mirada en Él, porque Dios restaura todo lo que ya pasó. No lo puedes cambiar tú, pero Dios sí lo puede hacer.
y grandes maravillas aún más Dios puede hacer en tu vida. Y quiero que terminemos con Filipenses capítulo 3, versículo 13, que dice en el nombre del Señor Jesús de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y dice el siguiente versículo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, dice Pablo. Olvidándome de lo que quedó atrás, poniendo mi mirada en el Señor, en ese premio que Él tiene para nosotros. Quizás en esta vida, o no quizás, sino que seguiremos pasando aflicciones. El Señor Jesús lo dijo: en esta tierra, en este mundo, pasaréis muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos: nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tenemos que creerlo y soltar lo que en el pasado nos sucedió, para que nosotros podamos ser libres y ver, conocer lo que Dios ya está haciendo y que pronto saldrá a la luz. Así que yo te invito a que confíes en Dios. Olvida tu pasado. Dile a Dios que te ayude a poner tu mirada en lo que Él está haciendo, en tu mirada en sus promesas que están en la palabra, porque Él quiere obrar en ti, quiere ponerte en ese lugar que Él ya destinó para ti. Así como el lugar que Dios ya le tenía a José. Dios no le dijo todo lo que iba a pasar, pero José confió aún en lo que estaba pasando y olvidó todo lo demás. Lo que sus hermanos le hicieron, lo que los esclavistas le hicieron, lo que el amo le hizo, lo que la mujer le hizo. El olvido en el cual lo dejó el copero al cual le interpretó el sueño. Pero él confió en alguien que no se olvida de ti, que no se olvidó de él, que es Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está aquí con nosotros. Y Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Así que vamos a orar en esta tarde. No hay peticiones de oración, pero si tú tienes alguna necesidad, créele al Señor. Él conoce lo que estás pasando, pero confía en Él. Confía en Él, que aún dentro de eso, Él te puede prosperar en gran manera y hacer maravillas que solamente Dios puede hacer. Y te puede sanar, te puede liberar de ese problema económico, lo puede hacer. Porque para Dios nada es imposible. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es quien dio su vida en la cruz del Calvario, el Señor Jesús, para que tú y yo tengamos perdón de nuestros pecados. Y en Él, dice la palabra, somos herederos de las riquezas del cielo, en Cristo Jesús. Pero tenemos que nosotros creer en eso, creer en Él, rendir nuestro corazón a Jesús y olvidar nuestro pasado. Y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por otra oportunidad de compartir tu palabra. Yo sé que este tema, Señor, ha sido de mucha bendición para muchos, así como lo ha sido para mí. Y te pido, Señor, que sigas bendiciendo la vida de las personas que han escuchado. Padre Celestial, bendice a los muchachos, a las personas que trabajan en el Canal 8, Señor. Ayúdalos a seguir delante a tu propósito, al propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Y ayúdalos en cualquier cosa que estén pasando, Señor. Tú conoces su corazón, conoces su vida y conoces cómo obrar en ellos, Padre. Porque tú eres omnisciente, todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo puedes. Porque para ti nada es imposible. Bendice también al pastor Agustín Guerrero y a todos los que trabajan en la empresa Pan de Vida, Señor. A todos los que son parte de Pan de Vida. Bendice también a todos los que son parte de la barra cristiana Pan de Vida, Señor. Y sigue
obrando en cada uno de nosotros para bendición de tu pueblo y para llamamiento de todas esas personas que aún no te conocen. Gracias, Padre Celestial, por todo, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y pues saludamos acá a las personas que están conectadas. Bueno, solamente a mi tío Benjamín Santos, que ahí veo que está conectado. Que Dios lo bendiga hasta allá, hasta Centla, y a toda la familia y a todas las personas que nos están sintonizando. Dios los bendiga grandemente. Se despide su hermano, su amigo Eric Santos Hernández en esta bonita tarde. Que tengan un bonito fin de semana y que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes, Dios se agrade de sus vidas y ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus mentes y en sus corazones, en el nombre de mi Señor Jesús. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima semana para los que están en el canal, para los que están en el Facebook, en el YouTube. Pues nos vemos hasta la próxima emisión de este programa, Una Palabra para tu Vida. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen una excelente y bonita tarde. Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino.